iniciamos en esta mañana nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Jonás, en el capítulo 3, verso 1 al verso 10. Voy a invitarlos a leer, voy a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus corazones. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, hemos tomado tu palabra, Dios, y queremos en esta mañana, deseo en esta mañana compartirla con cada uno de mis hermanos y amigos. Deseo, Dios, que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos transformes y nos exhortes conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un adagio popular que dice: soldado advertido. Pero yo en esta mañana tengo el título para esta disertación: no diga que no le avisaron. No diga que no le avisaron. Era el dicho de un humorista colombiano que diga: se le advirtió, se le recomendó, pero él se pasó la advertencia por la faja, no quiso hacer caso y llevó las consecuencias. Soldado advertido no muere en guerra. Hay una circunstancia bien difícil para el ser humano, y es no ser advertido de un peligro que corra. Cualquier peligro, se está destruyendo algo y que no le adviertan. ¿Por qué no me dijeron? O que al ser advertido haga caso omiso de esa advertencia. Si hay un peligro y a mí me advierten y hago caso omiso de esa advertencia, sin duda que llevaré las consecuencias. El armero aquí en Colombia hace años sufrió una destrucción total que muchos de la cual nos enteramos, porque no fue advertido categóricamente. O sea, hubo una voz de advertencia y obligatoria que se dijera: salgan porque hay en peligro. Ahora en California, en estos días de incendios fuertes, las autoridades advierten: hay peligro, salgan porque el incendio viene. Y ¿saben? Hay personas que son advertidas y ¿qué? No hacen caso. Ya van más de 20 muertos en este momento. ¿Por qué? ¿Porque no fueron advertidos? Porque no hicieron caso. Entonces, por eso quiero ceñirme a este dicho: no diga que no le avisaron. Claro, a estos muertitos ya les vamos a poder ahí frente al cadáver decirles: se le dijo, se le advirtió, se le recomendó. Pero mi hermano y mi hermana, cuando alguien nos advierta de algo, puede venir la destrucción y nos puede causar daño si no hacemos caso. Mas si hacemos caso, no seremos destruidos. Teniendo en cuenta el texto de Jonás capítulo 3. Por eso es imperativo, es importante en esta mañana, frente a todas las advertencias, mandamientos, estatutos, leyes y decretos que tenemos en la palabra del Señor, preguntarnos:
¿Cómo podemos ignorar las advertencias que Dios hace en esta bendita palabra? ¿Cómo es posible que muchas personas las ignoremos? Cuando nos dice no adulterarás, no cometerás fornicación, no harás esto, no aquello, no hurtarás, no dirás falso testimonio, cuando nos advierte y lo hacemos. Es importante, mis amigos y hermanos, atender a la voz y señal cuando se nos anuncie que viene un peligro, que algo se nos avecina. Por eso no seamos necios cuando vayamos por una carretera y alguien diga no pase porque viene derrumbe. No lo haga, por favor, no lo haga. Pierda un minuto de su tiempo, pero no la vida en un minuto. Es importante tener para nosotros claro que yo puedo responder a la advertencia de Dios si entiendo su plan de salvación. Si yo entiendo su plan de salvación, puedo atender a la advertencia que Dios nos hace. Dice el verso 1 y 2 que vino palabra del Señor por segunda vez y le dijo: levántate a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. O sea, venía un mensaje, y a nosotros regularmente nos llega un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que procura y anhela la salvación de toda la raza humana, hasta el más cruel de los pecadores, hasta el más violento de los que se encuentran en una de las grandes prisiones. Dios, indistintamente de ese pasado de violencia o de pecado que los pueda acusar, el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, aceptando el plan de redención y disfruten de vida y de vida en abundancia. Es importante saber que siempre Dios advierte o usa a alguien que nos advierte de peligros o situaciones difíciles que nos pueden llegar. Por ejemplo, mujeres, hay una advertencia muy importante para ustedes después, bueno, casi en toda la vida, y que tienen que tener cuidado de irla haciendo: la citología. No, es que a mí no me va a llegar. No. ¿Qué dice la publicidad? ¿Qué dice el Instituto de Medicina? Hágasela regularmente. Y los hombres, es importante para nosotros porque viene un peligro que lo llaman cáncer. ¿Qué debemos hacer los hombres después de cierta edad? ¿Hacer qué? El examen de próstata. Es una advertencia. No, yo no me lo voy a hacer. Es importante, estoy usando esto como ilustración, como ejemplo. Es importante para nosotros realizarnos periódicamente, o para todos, mirar los peligros, riesgos que puedan tener los problemas de triglicéridos, colesterol, tensión arterial, azúcar, bueno, tantas otras cosas que necesitamos tener cuidado. Y si va al médico, va al doctor, y el doctor le dice: tiene los triglicéridos altos, ¿usted qué va a hacer? Darle comer pan. Empezar a tomar medidas ante ese riesgo. Tiene la tensión alta, ¿usted qué va a hacer? Empiece a tomar medidas. Ya fue advertido, es un peligro real, y estoy usando ilustraciones o ejemplos de cosas normales para que no traer el supercampo espiritual en esta mañana. Cuando se nos advierte, no diga que no le avisaron. No diga que no le avisaron. Es importante escuchar las instrucciones médicas cuando alguien nos las mencione. Es de vital importancia para no sufrir las consecuencias de una enfermedad que no solamente daña nuestro cuerpo, daña nuestra vida, sino, ¿sabe qué? Afecta a nuestra familia. No hay enfermedad que solamente me daña a mí y no afecta a mi familia. Terriblemente los afecta. Y por eso es importante para nosotros tener todo el cuidado necesario para evitar, olvidar las advertencias, y más las advertencias de la palabra del Señor. Nosotros hoy necesitamos aplicar esta palabra en nosotros. Nosotros hoy necesitamos prestar atención a lo que dice el médico de médicos, el doctor de doctores. Y con respecto al pecado, ¿sabe qué dice el Dios del cielo en su palabra? ¿Cuál es el diagnóstico de Dios para cada uno de nosotros? Que todos somos pecadores, y por ser pecadores, ¿qué?
estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es un diagnóstico general. Pero él también tiene un tratamiento, sigue, y debemos seguir esas instrucciones entre tantas otras. Dice que debemos seguir las instrucciones que el médico nos dice. Y también dice la palabra que con ese diagnóstico, ¿sabe qué? Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios. Ante ese diagnóstico, ante esa advertencia, tenemos la solución. ¿Qué debemos hacer? Escuchar la advertencia, así como encontramos en la historia del día de hoy. Es importante, por lo tanto, responder a la advertencia que Dios hace por medio de sus mensajeros. Mi hermano y mi hermana, hemos tenido tantas oportunidades de escuchar tantos mensajes. Esta semana hablé con alguna persona y me dice: hace días no voy a la iglesia, pero yo aquí escucho todo el día la radio. ¡Qué bendición! Yo no escucho mucho la radio, o sea, yo escucho más o menos 3 o 4 predicaciones en semana. Pero según esta persona, escucha 20, 30 o 100 predicaciones en la semana. ¡Qué bueno que escucha esos mensajeros! Pero no solamente que los escuche, porque el radio prendido en el mensaje no hace el milagro, ni hace la transformación. Es si usted decide escuchar las advertencias. Es si usted decide escuchar las advertencias. Dice el verso 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era una ciudad grande, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive. Ese era el mensaje. No sé cuál sea el mensaje para usted. Deje el alcohol, deje la droga, deje la pornografía. No sé cuál sea el mensaje. Dios tiene un mensaje para cada uno. En este caso, para Nínive, era importante hacer oído presto al llamado que convocaba y que anunciaba que había un plan de destrucción para ellos, que había un juicio contra ellos. Era importante escuchar: el alma que pecare, ¿qué? De cierto morirá. Ese es un mensaje para tener en cuenta, porque Dios procura e insiste, busca, ve la necesidad de que cada persona escuche el mensaje. En esta mañana tenemos varias visitas. El Señor por alguna situación nos trajo. Quizá hay una advertencia para usted. Alguien quizá nos va a escuchar. Usted puede estar escuchando y hay un mensaje de advertencia para usted. ¿Cuál es la advertencia? El Señor tiene uno, o más de uno. Más de uno. La única forma de que la humanidad en cualquier parte de nuestra nación, de nuestro mundo, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, sea salva del peligro, y aún nosotros mismos, es que escuchemos las advertencias. Hay que escuchar advertencias. El que escucha consejos, el que escucha advertencias, soldado advertido, no. Y es esta mañana para todos ustedes. Esta es una palabra, junto conmigo, es una palabra de advertencia. Jonás fue predicando como mensajero de Dios, aunque él fue a regañadientes y sabemos un poco la historia, el mensaje que Dios le dio. Por eso es importante, cuando escuchemos las advertencias, estar seguros que están ceñidas en la palabra de Dios. ¿Saben? Muchos de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, de los que nos ven, han escuchado el mensaje de Dios. Yo soy allá de Guachitá, aquí, la verdad. Y en nuestro pueblo ya no existía iglesia evangélica, iglesia cristiana que predicara el evangelio, pero existía una emisora en onda corta que se llama, de pronto algunos conocen, Radio Transmundial. Transmite en onda corta y se escuchan las veredas en los pueblos en las horas de la madrugada. Un cristiano, un vecino, un campesino escuchaba esa emisora y se enteró de un programa que era emitido por una institución aquí, de unas iglesias aquí de Bogotá. Escribió a esta institución
Y esta institución organizó, uno de los que dirigían, de los que hacían el programa, organizó una visita allá a Ouachita. Empezó a llevar el mensaje del Evangelio y se estableció ahí en la vereda una pequeña congregación que después se fue al pueblo. Algunos de ustedes, muchos quizás la conocen. Y esas personas empezaron a escuchar el mensaje de Dios y empezaron a cambiar, a responder al mensaje que nos llevaba. Gracias a Dios, al paso de los años, esa iglesia sigue vigente y muchos han conocido el plan de salvación porque alguien se lo predicó. Pero aparte de que se lo predicó, porque escuchamos. Se han levantado líderes, algunos sirven en otros lugares, en varias denominaciones, y la iglesia sigue adelante. Todo porque un campesino escuchó los programas de Radio Transmundial y siguieron. Y hoy seguimos adelante. Dios nos advierte, Dios nos llama la atención en esta mañana. Necesitamos atender sus advertencias que están en esta bendita palabra, advertencias que quieren librarnos de la destrucción, de la muerte, del dolor, de muchos y muchos sufrimientos. Mis hermanos, mis amigos, en esta mañana quiero recordar que Dios usó a Jonás para salvar a Nínive de la destrucción. Y hoy día Dios sigue usando a muchos siervos y siervas, muchos que anuncian su palabra para librarnos del dolor. Cuando alguien, mi hermano, mi amigo, le diga eso no está correcto, puede traerle dolor más tarde a su vida, a su familia, escúchelo por favor, escuchémoslo por favor. Es imperativo escuchar aquellos mensajes, aquellas advertencias que se nos hacen en contra de toda manifestación pecaminosa, que nos advierten contra la promiscuidad sexual, contra cualquier vicio, contra las pasiones desordenadas, contra el hedonismo, por cualquier otra situación, que solamente sus prácticas traen consecuencias funestas, difíciles, tristes, lamentables. Jóvenes que han sido levantados en la iglesia cristiana, tengan cuidado, sigan escuchando la voz y los consejos y las instrucciones que Dios les ha dado en su congregación, en su familia y a través de su bendita palabra. Hoy nosotros, como Nínive, debemos escuchar la voz de Dios, entender ese mensaje y responder la advertencia, oyendo y obedeciendo las instrucciones que encontramos en su bendita palabra, particularmente en el sermón del monte, en los mandamientos, en toda su bendita palabra, en esa palabra que el Señor ha dejado como plan de salvación y única esperanza para una sociedad que está abocada a la destrucción. Si esta sociedad, si nosotros no escuchamos las advertencias de Dios, cada día estaremos más camino al colapso, más camino a la destrucción, más camino a sufrir las consecuencias. Por eso nosotros podemos y debemos responder a la advertencia que Dios hace con respecto al arrepentimiento y obedecerlo. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás responde
obedece y cumple el llamado de Dios a regañadientes, predica el mensaje. Se levanta, va a Nínive, entra en la ciudad, predica el mensaje. Y la comunidad, la ciudad de Nínive, escucha el mensaje y se arrepiente, cambiando de dirección, cambiando de deseos, cambiando de prácticas que iban en contra de la vida física, de la vida moral y de la vida espiritual, los principios que Dios había establecido en el corazón de cada uno de ellos. ¿Saben? Nínive para nosotros es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo porque escuchó las advertencias de Dios, cosa que muchas veces no hacemos y que yo no he hecho. Recuerdo en una oportunidad, bueno, más de una oportunidad, pero una oportunidad particular. Veníamos de vacaciones de Cartagena. Salimos temprano con mucho deseo y ánimo de llegar pronto aquí a Bogotá. Yo venía manejando y salió después otra familia por ahí en el camino que sin duda tenían el mismo plan y el mismo deseo de llegar pronto aquí a Bogotá. De tal manera que de pronto eso de que este carro lo vi antes, nos pasó, lo pasé, nos pasó, lo pasé. Y en un momento dado, sin darnos cuenta, teníamos ya una sana competencia de quién avanzaba más. Y las carreteras en la costa se prestan para, según el carro que usted tenga, lo paso, me pasa, lo paso, me pasa. Pero una de esas rectas largas, el hombre aceleró de tal manera que me llevaba una buena ventaja. Y yo ahí detrás, pero de pronto en un momento dado, él dio la oportunidad, o redujo la velocidad y lo pasé. Sin darme cuenta que estaba sobrepasando los límites de velocidad y en una doble línea. Al final de la recta había un grupo de policías. La advertencia estaba, el límite de velocidad, la doble línea. ¿Saben qué pasó? Me pararon, me multaron, me demoraron cualquier cantidad de tiempo. Y lo más interesante y curioso, que me dio cierta risa irónica, y es que el señor que sí lo vio redujo la velocidad, pasó al frente de nosotros y la policía sonrió, me echó pito y dijo adiós. Él, al igual que yo, teníamos las mismas advertencias, solo que en el momento preciso la atendió. Bueno, alcanzó a ver las autoridades y la atendió, pero para mí me sirve de ejemplo. Si está la advertencia de no adelante, ¿qué debemos hacer? No adelante. Porque o puede venir alguien en contravía, o puede ir adelante de la curva, como regularmente nos pasa, ser multados. Debemos, por lo tanto, escuchar la advertencia. Y yo debo confesar delante de ustedes que por sobrepasar los límites de velocidad o adelantar en curva, o sea, donde hay doble línea, esa situación más de una oportunidad me ha generado multas. El primero en ser exhortado en esta mañana a atender las señales y las advertencias soy yo. Si hay un pare en una esquina, ¿qué debemos hacer? Pare. Si hay una advertencia, no se junte con ese joven, con esa joven, no le conviene, él es casado, él es casada, si usted está soltero, no le conviene, hombre, pare, escuchen las advertencias, mire mi hijita que va a sufrir. Eso es, por decirlo de alguna manera, palabra profética. Hermanos y amigos, en las vías, en las carreteras, en las ciudades, en las esquinas, en las avenidas, hay luces rojas y amarillas y señales. Aún en la empresa, en las empresas, hay bombillos, hay líneas de áreas de trabajo amarillas, hay bombillos, hay botones rojos
que indican, presiónelo en caso de emergencia. Hay cosas que nos dan la alerta necesaria. Por eso, aún en algunos electrodomésticos en la casa, es más, cuando usted vea que todo está rojo en la cocina, la madera, las ollas y todo, hay algo de advertencia. Escapa por tu vida. No ignoremos las señales de advertencia. Mire, Dios prende bombillos por medio de su palabra. Él prende bombillos por medio de personas que son como ángeles que vienen y nos dicen: tenga cuidado. Tenga cuidado con esa amistad. Tenga cuidado con ese manejo. Tenga cuidado con esa inversión. Tenga cuidado con ese dinero. Tenga cuidado con ese negocio. Son bombillos que se nos prenden para decir: hay peligro, 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 peligro. Recordemos que el engañador anda como ¿qué? Como león rugiente. Peligro, peligro, peligro. En nuestro camino, cada día hay señales que están puestas por Dios. Bendito sea Dios por eso, porque usa su palabra. Y viene la gran pregunta para nosotros: ¿vamos a ignorar las señales de Dios, ignorando a Jesús, ignorando su palabra, descuidando esas situaciones que nos pueden traer sufrimiento, dolor, preocupación, desvelos, destrucción, enfermedad? ¿Podemos ser tan necios para no escuchar las advertencias de Dios? Mis hermanos y mis amigos, atendamos a las señales que se encuentran impresas en la palabra del Señor. Atendamos al mensaje que tenemos la oportunidad de escuchar al ser predicado, y tomemos decisiones y acciones pertinentes, creyendo y obedeciendo a Cristo, y así ser salvos de esas situaciones que nos causan dolor. Por lo tanto, yo y ustedes podemos responder a las advertencias de Dios y cambiar de actitudes. Es una oportunidad que tenemos. Podemos responder. El ejemplo está particularmente aquí en la historia de Nínive. Dice el verso 6: y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de ceniza y se cubrió de cenizo y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey: no gusten cosa alguna, no se les debe alimento, ni beban agua. El rey cambió de actitud. El rey andaba siempre con sus vestiduras reales. Se quitó sus vestiduras, se despojó, se levantó, declaró ayuno, cambió de actitud. O sea, nosotros, usted y yo, podemos responder a las advertencias de Dios, cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. Cuando somos advertidos, cuando se nos predica la palabra de parte de Dios, eso produce arrepentimiento. Debe producir arrepentimiento. Arrepentimiento que se traduce en cambio de actitudes y de acciones. Arrepentimiento que nos invita a soltar, a despojarnos de toda atadura, de todo lo que nos haga daño, y a levantarnos si estamos sumergidos en el pecado, y cubrirnos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, y clamar a Dios con fervor y convertirnos del mal camino, y aún, como dice la palabra de Dios, y de las rapiñas que hay en nuestro corazón. Mis hermanos, mis amigos, cambiemos nuestras actitudes y nuestras acciones. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no diga más mentiras.
El que engañaba, no engañe más. ¿Sabe? Cuando murió mi abuela, allá en Guachetá, el cementerio lo administra la Iglesia Católica. Lo administra y lo administra. Ya cambió un poco la situación después de 17 años. Pero era la primera oportunidad en que unos cristianos evangélicos no iban a hacer el sepelio en la Iglesia Católica, sino en nuestra propia congregación. Desde luego, el sacerdote dijo: la bóveda se asigna, mejor, el sepulturero, la bóveda se asigna en el momento en que el sacerdote está haciendo la misa. ¿Por qué, Señor? Porque lo dijo el Padre. Señor, pero es que nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a hacer misa. Es que se asigna en el momento de la misa. Insistimos, de manera muy amable, un poquito reclamando nuestros derechos, nuestra libertad, no logrando nada. Por fortuna, lo uso entre comillas en este momento, para nosotros. Uno de mis tíos, desde luego hijo de mi abuelita, no era cristiano. Siempre ha dicho, y él era católico. De tal manera que él se sintió con toda la autoridad de ir a su iglesia y al sacerdote, al sacristán, al sepulturero y la pobre secretaria que nos estaba atendiendo, de una manera un poquito soez o vulgar, por decirlo menos, les dijo hasta de qué se iban a morir. ¿Alguien diría eso? Se enverdeció aquel hombre. Nosotros nos salimos de la casa a curar, vamos, que se entiendan entre ellos. Pero en ese momento nos asignaron la bóveda. Nosotros, ay, gracias a Dios por mi tío. Pero saben, nos asignaron la bóveda porque había muchas personas inquietas. ¿Qué van a hacer ahora con el cadáver? Porque si no les asignan bóveda, alguien nos había dado la solución. Terminamos el culto y vamos y la dejamos en el salón del Consejo Municipal, porque es un lugar al cual tenemos derecho todos. Para nosotros como familia, muy duro eso. Pero ¿saben? Después de que este señor le dijo, me dio todo esto a estas personas, más de uno solo tenían un deseo: que mi tío cambiara sus actitudes y sus acciones cuando estuviera disgustado. No solamente lo pensábamos nosotros, queríamos que eso pasara, que cambiara de actitudes y de acciones y de palabras y de lo demás. Creo que hasta el mismo sacerdote pidió a Dios que siempre se cambiara. ¿Saben? Salimos nosotros a hacer el servicio. Mi tío vino detrás, llegó a la puerta, entró, se sentó aquí cerca de donde estaba el fuego, la primera vez que entraba a la iglesia cristiana. ¿Y saben qué? Hasta hoy sigue caminando en los caminos del Señor, porque escuchó en las advertencias de Dios y cambió sus actitudes. Porque el que escucha las advertencias de Dios cambia sus actitudes y sus acciones. Mis hermanos y mis amigos, es hora de acercarnos a Dios, responder a sus actitudes, a sus advertencias, escuchar el llamado que nos hace, aún a nosotros como cristianos, a predicar el plan de salvación. Y debemos asegurar que nuestras actitudes y nuestras acciones sean coherentes con el arrepentimiento que Dios exige como respuesta a los mandatos establecidos en su palabra. Cuando cambiamos de actitudes y de acciones como respuesta a las advertencias de Dios, ocurren cosas maravillosas, cosas especiales. Hasta el mal que estaba proclamado como consecuencia del pecado cambia. Un hermano muy conocido de nosotros decía: hasta a sus enemigos, ¿lo recuerdan ustedes?, hace estar en paz con nosotros. ¿Saben? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron del mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que se les haría, y no lo hizo. Mi hermano, mi amigo, Dios observa las acciones de cualquier pueblo, de cualquier familia, de cada persona, y aparte de observar las acciones, lo que hace y lo que deja de hacer, escucha sus oraciones. Miren, la misericordia de Dios se extiende sobre cada individuo. Bendito sea Dios por su misericordia. Bendito sea Dios porque Él tiene misericordia de nosotros para librarnos, para librar a todos los hombres del peligro, de la destrucción, de la que nos pueda hacer daño. Amigo y hermano, si hay algo en su vida y alguien le está advirtiendo, usted lee la palabra del Señor y hay algo, ese bombillito que se le prende y dice como que estoy haciendo algo mal, escuche las advertencias. Y si no, va a llevar las consecuencias. Y después va a pensar, no diga que no se le dijo, que no se le advirtió. Dios observa las acciones y está dispuesto a escuchar a todo ser humano que desea escucharlo a Él, escuchar sus advertencias, obedecer y creer en Jesús, reconociéndole como el Señor y Salvador. Hay una palabra en el Nuevo Testamento referente a esta historia, en el libro de San Lucas, que dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron por la predicación de Jonás. ¿Saben qué dice el evangelista San Lucas? Hoy nosotros tenemos uno mayor que Jonás, tenemos a Jesús en este lugar. Amén. Amén. Tenemos la palabra. Ellos, los de Nínive, no tenían el evangelio, nosotros lo tenemos. Tenemos uno mayor que a este. Tenemos uno mayor que es Jonás. Tenemos a Cristo Jesús. Es hora, es momento de arrepentirnos, de cambiar, de creer, de escuchar las advertencias de Dios que nos dicen: deje cualquier vicio, deje cualquier pecado, deje la inmoralidad, deje la corrupción, deje las peleas, deje los conflictos, deje su mal carácter, deje. Porque lo hace por su bien. Porque Él quiere librarnos del pecado, quiere librarnos del dolor, de la aflicción. Y ¿saben? Él nos garantiza vida y vida en abundancia. Eso es maravilloso. Vida y vida en abundancia. Para que todo aquel que escuche el mensaje de Dios no crea, no se pierda y no perezca. Porque todo el que en Él cree tiene vida eterna. Quiero invitarnos por un momento a que hagamos una oración de adoración, de arrepentimiento y de conversión. El Señor dice: conviértanse de sus malos caminos y Él enderezará sus veredas. El Rey hizo proclamar ayuno, anunció ayuno, anunció que se cubrieran de silicio, que clamaran a Dios fuertemente, que se convirtiera cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus corazones. Eso lo dijo el Rey. Eso nos dice el Señor en esta palabra, en esta oportunidad. Dios, muchas gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra que puede ser tomada en esta mañana, que puede ser hablada, predicada en esta oportunidad. Dios, gracias porque tú estás dispuesto
a levantarnos, a sacarnos del peligro que nos asedia. Señor, danos la oportunidad, mi Dios, de escuchar cada advertencia y de arrepentirnos, Dios de la gloria, de esas cosas que están dañando nuestra vida y dañando nuestra familia, y de convertirnos en los malos caminos. Señor, queremos convertirnos a ti. Queremos convertirnos a ti de una manera muy especial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra en esta mañana y en esta oportunidad que puede ser compartida. En el nombre de Jesús.